La Constitución a 100 años. La glosa ciudadana del cuarto informe de Aristóteles Sandoval. El regreso de Cuauhtémoc Cárdenas. La cuarta será la vencida. Y también las encuestas rumbo al 2018. Hoy en controversia. La Constitución, también llamada Carta Magna, cuenta con 136 artículos divididos en 9 títulos, 10 capítulos, 5 secciones y 19 artículos transitorios. Se firmó un 31 de enero de 1917 y se promulgó el 5 de febrero, ya hace 100 años. Desde entonces, ha sufrido 674 reformas, pero si se le añaden fe de ratas, aclaraciones y cambios a artículos transitorios, suman más de 1.200 reformas al texto original. Abarca garantías individuales, derechos laborales, económicos, libertad de culto, educación, reparto y desarrollo agrario. El derecho a un ambiente sano no fue considerado en 1917, pero ya fue agregado. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué hacer con la Constitución? En principio aplicarla, seguramente, hombre, pero sería sano, no. Hay quienes dicen que ahora requerimos una una nueva Constitución. Bueno, les invitamos a quedarse con nosotros y, por supuesto, a participar a través de nuestras redes sociales. Saludo a mis compañeros en este espacio. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Diego Petersen. Buenas noches, qué gusto. Julio César Hernández, Buenas bienvenido. noches. Buenas noches a todos. Y Víctor Chávez acompañándonos también. Buenas noches. Buenas noches, José Ángel. Un gusto estar aquí. ¿Cambiamos de Constitución o nos quedamos con la que tenemos? Yo diría que reducir los artículos, a dejarlo a 10, como ha sido alguna de las propuestas de los constitucionalistas, o 10 enmiendas y prácticamente lo demás derivarlo ya a leyes secundarias. ¿Por qué? Porque esta Constitución fue elaborada, con puntos y comas, porque en aquel entonces era necesario así, casi explicarlo con monitos a la gente cómo tendría que desahogarse o desarrollarse esos derechos, porque era muy difícil que la autoridad se sometiera y cumpliera con ellos. Y a partir de eso empezó la diarrea legislativa. Hoy tenemos no solo una Constitución que ha tenido más de 640 reformas, 1.200 si contamos las aclaraciones a los transitorios, sino que además tenemos un montón de leyes secundarias y terciarias y hemos creado un montón de instituciones que no sirven para nada, cuando en realidad con una Constitución con 10 artículos fundamentales que hablara sobre los derechos elementales, por supuesto, que tienen los mexicanos, y de ahí derivar todo, yo creo que sería más que suficiente. Los 10 mandamientos. Prácticamente. Está Diego. bien, ¿no? Me Sí, gustó. a favor. A ver, de acuerdísimo en que es una Constitución la nuestra que tiene en promedio un cambio cada 2 meses, ¿no? O sea, realmente es una Constitución, digamos, muy viva, ¿no? Por decirlo de manera bonita, pero incluso contradictoria. El caso más patético es el del fuero, ¿no? Que hay un artículo que dice que ningún mexicano tendrá fuero y hay otro que dice que los que tienen fuero, ¿no? Exacto. Y se ha planteado la idea de que hay que hacer una nueva Constitución como una especie de nueva república. Esto lo empezó a manejar Porfirio Muñoz Ledo cuando fue candidato en el 2000, ¿no? Que decía, oye, ¿por qué no hacemos una nueva república muy al estilo francés, muy inspirado en el y si sirve para eso, para darnos nuevas instituciones y una nueva, digamos, democracia, sí sería muy sano. Si es nada más para hacer una nueva Constitución igual de engorrosa, igual de larga, igual de compleja, no tiene ningún sentido. No, y deja de eso, la experiencia de Ciudad de México no fue muy buena, ¿eh? Lo que te va a costar el procedimiento, ¿no? Que eso sería lo más complicado. Cuauhtémoc Cárdenas, que de hecho vamos a platicar un poquito más delante de él, justamente trae esa propuesta, ¿no?, de una nueva Constitución. A ver, yo creo que no nada más la Constitución, sino en términos generales la legislación en el país, luego la legislación en cada entidad e incluso hasta la regulación que hay en los municipios se ha convertido en un entramado de contradicciones, de absurdos, de excesos, que más bien han servido precisamente para justificar la chamba de muchos legisladores, sino ¿cómo justificas tener un Congreso de la Unión que te sale tan caro con una Cámara de Senadores tan costosa, no solamente en el sueldo de los senadores, sino en todo lo que implica en gastos? Un Congreso de la Unión está en forma, lo mismo en el Congreso del Estado. Imagínate, sin todas estas ocurrencias, ¿para qué queremos a nuestros 39 diputados? Y pasa igual, lo podemos llevar también al tema
de los ayuntamientos. Creo que más bien, si habláramos de una necesidad de una reforma, tendríamos que ir a fondo en lo que está sucediendo con nuestro país en términos generales, porque nuestra legislación es verdaderamente excesiva y absurda, y lejos de ayudar en muchas ocasiones a resolver, pues lo que termina sucediendo es complicando más las cosas, y además dando pie a que a la hora de aplicarse la justicia, también en cada una de las instancias, pues tengamos contradicciones extraordinarias y necesidades de estar aclarando a cada rato qué quiere decir esta ley o cuál es la que se tendría que aplicar, ¿no? Julio César Hernández. Yo creo que esto de una nueva constitución, efectivamente, es una pregunta que nos planteamos cada año, en cada aniversario. Lo que debemos hacer antes que nada es establecer en la Constitución la prohibición de modificaciones o reformas, como dice Diego, cada X tiempo. No, yo creo que hay que nuestros estudiosos hagan un análisis de cada cuándo es necesario reformar la Constitución, porque es de acuerdo a los legisladores, de acuerdo a los partidos, de acuerdo a quien está en la presidencia de la República. O sea, hay tanto interés por dejar en la Constitución plasmado pues el objetivo de quien manda, en este caso el presidente de la República. No, yo creo que sí hay que limitar un poco los tiempos de reforma, por un lado. Por el otro, sí, reducirla. Yo creo que también es muy extensa y se cae en contradicciones. Y creo que lo principal, acatarla. Que se ejerza, que se respete y que se acate con eso, la que está ahorita. Así. Pero a ver, acatarla también, ¿en qué sentido? Porque luego también el tema de la Constitución es que para algunas cosas es la bandera que todo mundo defiende. Nomás háblales de sueldos para ver si... No, bueno, por eso hay que depurar, hay que hacer una depuración de los artículos. ¿Qué es lo que debe venir en la Constitución? O sea, hay como dos grandes espíritus. Uno que dicen, debe ser lo estrictamente, digamos, aquellas cosas esenciales, el alma de la nación, y todo lo demás déjaselo a las leyes secundarias, y esas las modificas cuantas veces sea necesario, que es un poco el espíritu gringo, ¿no? O esas constituciones, digamos que según la Constitución tenemos todo derecho a la vivienda digna, ¿no? Exacto. Nomás no nos dice que no nos tiene que cumplir, ¿no? O cómo se cumple eso, claro. ¿no? Entonces, ¿Y qué es una vivienda digna? O sea, una vivienda digna. Es una constitución deja la vivienda, la vida. Sí, pues, en este país, todas las aspiraciones, ¿a quién le garantizan? No, dice que tienes derecho, no que te la aseguran. No, incluso, por ejemplo, en el 14 y 16 constitucional, que es donde, y luego el 10, desde el 19 y 20, que cuando habla precisamente casi vacía todo el procedimiento penal. Pero antes, en esos dos artículos, cuando te dice nadie puede ser molestado en sus cosas o su persona, no tenía que decir eso. Tendría que decir nadie puede ser molestado en su persona si no hay un mandato judicial. ¿Qué implicaría esto? Que no tendrías que explicarle que también es en tus bienes, porque la persona es el todo, ¿no? Y lo que dice Diego respecto a la vivienda, es que se tiene que cumplir tal cual, o sea, vivienda digna y ya la ley secundaria tiene que decir las características, en todo caso, de qué es una vivienda digna, conforme al espíritu del legislador de la enmienda. Pero la pregunta, ¿la vivienda es un derecho constitucional? Entonces me la tendría que dar ¿El Estado no debe garantizar la vivienda? Tendría que ser así. Bueno, eso dice, está padrísimo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo el Estado podrá dar respuesta o dar exactamente, pero el espíritu en algunas pero instituciones era eso. O sea, el Infonavit fue creado justamente para cumplir con el mandato constitucional y algunos esquemas. Pero el problema no es que requiere ser un mandato constitucional para que se creen instituciones en beneficio de toda la población. Pero cuando es mandato constitucional se convierte en obligación del Estado. Claro. ¿No? Eso es lo que yo... Pero han fallado las instituciones. Yo diría... es que no hay manera. Porque el Infonavit terminó siendo el gran financiador del fraude de la vivienda de interés social en el país. Tal vez si no fuera de esa manera... Otro fraude. Por eso, pero tal vez... No, pero una estructura... Hubo un tiempo en que el Infonavit cumplía esa función de darle vivienda al trabajador y dejó algunos de cumplirlo. trabajadores, nunca todos. Pero el acceso era mucho más fácil
un universo más amplio Exactamente. y creo que tenía... Y con cargos, ahora te sale más fácil conseguir un crédito en un banco bancario. Bueno, lo que pasa es que pagar también el un crédito crecimiento en Infonavit. demográfico rebasó todas las posibilidades de una institución Pero como el además- Infonavit, pero quedó como también bien los dices, recursos. también, exacto, Pero también también los sirvió recursos. para... Pero lo que voy es, en hacer función de la utilidad. constitución que crees, es el Estado que haces, ¿no? Pero cuando tienes una constitución tan engorrosa, tienes un Estado gigantesco Claro. y verdaderamente burocrático. Es que ha sido el ¿no? mejor pretexto de la Constitución para que al final de cuentas los señores políticos digan que hacen pero no hacen nada. Porque para cumplir tanta cosa, pues... Lo Pues que es ha que hay pasado impulsos con la equilibrio. Constitución es casi lo que hizo Varguitas, ¿no? Así es. El de La ley de el Herodes. la ley de Claro. Herodes, no, eso es lo que ha pasado. Es que ahí lo que encuentra está el equilibrio. Lo que decía Sonia es muy importante. Porque si tienes una constitución precisa en sus conceptos y por otro lado tienes menos instituciones, porque también eso es algo crucial. Creamos una ley gorda con un montón de instituciones que no sirven. A esas las quitas. Una institución en cada artículo todo te eso- dio. Sí, exactamente. Pero hay garantías que yo sí creo que Claro, tienen que estar ahí. por Y la supuesto. garantía de la vivienda, cuando tú generas las condiciones para que te den esa vivienda, que es el ahorro de tu fondo, tendría que ser de esa manera. O sea, tendría que haber un esquema de financiamiento a la vivienda popular. No sucede porque ese dinero se usa para financiar los proyectos del fraude de vivienda, de La interés pregunta social de es, todas estas ¿qué empresas. cosas son derechos constitucionales? O sea, ¿cuáles son los esenciales? ¿Sí? ¿Y qué cosas son los derechos de todo La vivienda trabajador? es un derecho Claro, humano. exacto. Claro. Las vivienda leyes es un derecho secundarias, como humano. bien Y yo dices, creo bueno, que- primero... Es que, mira, fácil. El salario. Son 10 La 10 vivienda. enmiendas, no tendría que ser más que una institución por enmienda. 10, nada más. Oye, y si Sería mejor lo decimos crucial. un salario digno que alcance para tener vivienda digna, ¿no? Sí, Claro. Bueno, eso me parece mejor. Miren, me llama la atención, pues, digo, ya nos tenemos que ir a los comentarios de ustedes a través de las redes sociales. Nada más me llama la atención, en esta mesa prácticamente todos han dicho, sí, una nueva constitución, por lo menos recortarla y darles buena chaineada. Y hay algunos constitucionalistas que dicen, no moverla. Justamente en proceso, Elisur Arteaga Nava dicen, no, ya no le muevan, al contrario, simplemente que la cumplan. Pero mejor vamos a los comentarios de ustedes. Vamos de momento a sus comentarios a través de las redes sociales. ¿Es necesaria una nueva constitución política mexicana? Participa en controversia. Dante Moreno, de acuerdo. Destitución presidencial, salario máximo a presidentes, diputados, senadores, magistrados, secretarios. Requisitos para ocupar cargos de elección popular, que incluya escolaridad mínima y experiencia para el cargo, es lo que considera. Ahí está el ejemplo de lo que Ahí estamos está el hablando. ejemplo de que no Todo puede se ser. quiere meter en la Constitución. Sí. Sí, a seguirla El color del activando. pelo de los legisladores. cabrón. Lilith Ren, claro que sí hay muchos huecos que dan pie a que los políticos la malinterpreten a su conveniencia, pero seguramente falta mucho para llegar a realizarlo. Benjamín Velasco, se ocupa un nuevo gobierno y un presidente nuevo. Eso se ocupa. Habló muy tapatío Benjamín. Hey. Luz, pero por supuesto hay que cambiar esa constitución. Está súper manoseada. Sí, es como la muchacha del pueblo, ¿va? Todo el mundo le mete mano. Martín García, la constitución con tantas reformas que No sé cuál la sea tu han pueblo, Diego. diversificado a manera favorista, dice, ya no es una constitución muy buena y no se respeta, se la pasan por el arco del triunfo. Muchas gracias, Martín, por participar. Que el arco del triunfo está en París, Sonia, no vayas a pensar mal. Y con esto nos vamos a la pausa, continuamos.